Bueno, para cerrar un poco la clase, lo que nos queda ver sería la curva IS considerando el modelo general, ¿sí? de la, lo general de la economía. En este sentido, las modificaciones cuando consideramos el modelo general es introducir algunos parámetros o complejizar un poco más la función de consumo y la función de inversión. En el caso del consumo, agregamos dos nuevos determinantes. Una es la riqueza, ¿sí? La riqueza simbolizada por la letra A-1, que quiere decir la riqueza al inicio del periodo que estamos bajo análisis del individuo, y la tasa de interés real, ¿sí? Como determinante del consumo, ¿sí? Nuestra nueva función va a depender, nuestra nueva función de consumo va a depender de todas estas variables. Como ya sabemos, que el consumo se relaciona positivamente con la renta disponible, a mayor renta disponible, mayor consumo. Se va a relacionar negativamente, como se vio en la unidad de consumo, se relaciona negativamente con la tasa de interés, es decir, a mayor tasa de interés, menor consumo, y se relaciona positivamente con el stock de riqueza del individuo. Es un positivo, ¿sí? Se relaciona positivamente con la riqueza, el stock de riqueza inicial del individuo, lo cual nos marca que a mayor riqueza que tenga el individuo, mayor nivel de consumo. ¿De qué se compone la riqueza? Bueno, para nosotros la riqueza se compone de activos reales, ¿sí? De saldos en dinero, ¿sí? De las tenencias en dinero, de los saldos reales que mantenga el individuo, y del stock de bonos que también mantenga el individuo, ¿sí? Una cuestión no menor es que cuál es la relación del stock de riqueza real con el nivel de precio. En este sentido, digamos, la relación del nivel de precios y el stock de riqueza es negativa, porque estamos mirando la riqueza en términos reales, y un aumento en el nivel de precios disminuye el valor real de los activos que mantiene el individuo. En este caso, las tenencias a los reales, ¿sí? Pierden su valor, y el stock de bono que mantiene pierde su valor. Entonces estamos mirando algo negativamente la relación entre el stock de riqueza y el nivel de precio, lo cual me está indicando de alguna u otra manera la relación que hay entre el nivel de precio, ¿sí? Y el consumo, ¿sí? Una relación básicamente negativa, ¿sí? Mayor nivel de precio implica menor riqueza real, lo cual no implica un menor consumo porque se me reducen las riquezas, ¿sí? Una cuestión interesante que me parece que no lo mencioné es que todos los modelos que estamos considerando, todos lo consideramos en términos de variables reales y no variables nominales. Respecto a la inversión introducimos el parámetro o la variable o el determinante del nivel de renta, ¿sí? Siguiendo un poco la teoría del acelerador. Me decía que la inversión dependía un poco o se relacionaba con el crecimiento de la actividad o el nivel de actividad. Entonces, en este caso, lo modelizamos digamos, con la tasa de interés y con el nivel de actividad, por lo cual la inversión, como ya sabemos, un crecimiento, mejora los flujos, si hay restricciones, mejora los flujos de caja de las empresas y permite financiar proyectos de inversión. Entonces se relaciona positivamente, y la tasa de interés se relaciona, como ya lo
veíamos anteriormente, se relaciona negativamente, digamos, con la inversión. Eso mantenemos tal cual lo anterior. Ahora bien, ¿cómo escribimos en este caso, digamos, en este modelo más general, con una nueva ecuación, con unos nuevos parámetros que describen las ecuaciones de comportamiento, el consumo y la inversión? ¿Cómo escribimos, en este caso, la ecuación de la IS? Si recuerdan, la ecuación de la IS no es más que el consumo más la inversión más el gasto público. ¿Sí? Es una economía cerrada, pero con sector público, donde esta es la demanda agregada planeada de la economía, y esto es el nivel de renta. ¿Cómo escribimos esto? Bueno, simplemente reemplazando cada cosa por su función que describe el comportamiento. Como al gasto público lo consideramos exógeno, lo consideramos como que viene dado, ¿sí? Lo cierto es que, como lo anterior, esta ecuación que está aquí, digamos, esta ecuación que está acá, me determina una relación entre el nivel de renta, ¿sí? y la tasa de interés, el nivel de renta y la tasa de interés, dado unos valores de las variables exógenas, ¿sí? Es decir, básicamente lo que estábamos considerando anteriormente, veíamos la relación que tenía la tasa de interés y, digamos, el nivel de producción para equilibrar el mercado, dado los determinantes o dado las variables exógenas, que en este caso en aquel caso eran los componentes autónomos y los parámetros de las funciones de consumo e inversión. En este caso siguen siendo lo mismo, ¿sí? Seguimos teniendo los componentes autónomos, pero agregamos la cuestión de que ahora va a estar determinado también por la variable exógena, que es la riqueza del individuo, y por la propensión marginal a consumir, pero que en este caso depende de la tasa de interés y también de la riqueza, ¿sí? En ese caso, ahora vamos a considerar esas cuestiones. Si queremos, si nosotros resolvemos, establecemos primero establecemos la ecuación de la IS, que bueno, vuelvo a escribir aquí, no se olviden, la ecuación de la IS nos dice que el nivel de producción o la producción de nuevos bienes y servicios de la economía va a ser igual a la demanda agregada planeada, que la demanda agregada planeada se compone del consumo, la inversión y el gasto público en una economía cerrada, pero con sector público. Si nosotros escribimos esta función con las funciones que describen cada uno digamos, de sus componentes, podemos hallar la pendiente, y la pendiente ahora va a ser esta que está aquí, ¿sí? Esta que está aquí. ¿Cuál es la diferencia? O una vez que nosotros consideramos el modelo más completo, podemos compararlo con el caso muy sencillo de la pendiente de la curva el modelo simple. ¿Cuál es la diferencia? Fíjense que esto que está aquí, no es más que C, ¿sí? La propensión marginal a consumir, ¿sí? Entonces, si lo vemos de esta manera y tachamos lo que está en azul, ¿sí? Simplemente estamos ante la pendiente de la curva IS en un modelo muy simple. Ahora bien, digamos, la introducción de los nuevos parámetros en la función de consumo e inversión, que tienen que ver con la renta y que tienen que ver con la tasa de interés, aparecen representados aquí en la pendiente. ¿Cómo? Bueno, en primer lugar aparece, esto es la propensión marginal a invertir respecto al nivel de renta,
y esto es la propensión marginal a consumir respecto a la tasa de interés. Lo primero que deberíamos preguntarnos, porque el signo aquí no hay un signo negativo como en el otro caso, y sin embargo cuando está afirmando que es menor a cero, es, bueno, ¿qué se tiene que cumplir para que sea menor a cero? Lo principal es saber que esto, el denominador es negativo, el denominador es negativo porque ambas variables, ambos sumandos son negativos, la inversión se relaciona negativamente con la tasa de interés y el consumo negativamente también se relaciona con la tasa de interés. La cuestión que se va a mantener esto si solo si el numerador sea positivo. Y el numerador va a ser positivo en tanto y en cuanto esta resta, ¿sí? Sea mayor a cero, lo cual se tiene que cumplir que, digamos, este término que está aquí, ¿sí? Y este término que está aquí no deberían alcanzar la unidad, lo cual no le alcanza, lo mantenemos ese supuesto, que no se alcanza la unidad, y simplemente chequeamos que sea menor a cero. Ahora bien, la introducción, por ejemplo, cuál es el efecto que tiene, digamos, considerar, digamos, considerar que la inversión ahora depende digamos, depende de la tasa del nivel de renta. Bueno, una de las implicancias de esto es que la curva IS se nos vuelve más plana. Y acá está medio exagerado, ¿no? Pero el objetivo es poder verificar o exagerar, si se quiere, eh, para dar cuenta de esta cuestión. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué, digamos, cómo entiendo que se hace más plano? Bueno, en principio, en términos matemáticos, un valor, cuanto más sensible sea la inversión a la renta, entonces es un valor que más se va a ir acercando hacia 1, por lo tanto va a ser más chiquitito el numerador, y la división se va a ir acercando más a 0, por lo tanto la pendiente se va a ir aplanando aún más. Ahora bien, ¿cuál es la explicación, digamos, si quiere, económica? ¿Dónde están los mecanismos de transmisión? Bueno, supongamos una disminución, partimos de un equilibrio, de un R0 y un nivel de renta que hacen que el ahorro sea igual a la inversión, es la combinación que mantiene en equilibrio el mercado de bienes, y ocurre una disminución en la tasa de interés por algún motivo en particular, no sabemos cuál, ¿sí? Tal que ahora el nivel de renta que se requiere para equilibrar el mercado es I1 y ya no I0. Bueno, ¿cómo explico esta gran expansión del nivel de actividad? Bueno, lo cierto es que una disminución en la, digamos, escribir por acá, una disminución en la tasa de interés, una disminución en la tasa de interés implica un mayor gasto de inversión, ¿sí? Positivamente se relaciona con la inversión, lo cual también en este sentido implica un mayor nivel de demanda agregada planeada, ¿sí? Y ello se va a relacionar con un mayor nivel de renta. Pero este mayor nivel de renta también implica un mayor nivel de inversión, porque ahora la inversión se relaciona positivamente con el nivel de renta, lo cual la demanda agregada es aún mucho mayor y también la renta es mucho, digamos, es más grande, ¿sí? Entonces ese es el mecanismo por el cual podríamos explicar. Pero ojo que también cuando ocurre una disminución de la tasa de interés, en nuestro modelo más general, la baja de la tasa de interés implica, ¿sí? Un aumento en la inversión bruta planeada, privada, pero también implica un aumento en el consumo, ¿sí? De los individuos, porque ahora se relaciona negativamente con la tasa de interés real. Por lo tanto,
hay una mayor expansión de la demanda agregada planeada, ¿sí? Y lo cual requiere nuevamente un mayor nivel de renta, lo cual el mayor nivel de renta, ¿sí? Requiere, va a implicar un mayor consumo, ¿sí? Y una mayor inversión nuevamente, y vuelta a empezar la cadena de causalidad o la cadena de explicación del por qué se hace más plana. Anteriormente, lo que nosotros no teníamos era el mecanismo este segundo mecanismo, ¿sí? Porque no teníamos anteriormente porque, bueno, la inversión no se relacionaba con el nivel de actividad, y tampoco teníamos este efecto adicional del consumo relacionado con la tasa de interés, porque efectivamente el consumo no lo relacionamos con la tasa de interés, no era un determinante. Por tanto, en este caso, dado todos los parámetros, ya de por sí considerar el modelo general me va a permitir escribir o, digamos, analizar una curva IS más plana que en el caso de un modelo simple. Y va a ser tanto más plana cuanto mayor sea la sensibilidad de la inversión al nivel de actividad, y cuanto mayor sea la sensibilidad del consumo a la tasa de interés. Y también se van a seguir sosteniendo todos los otros determinantes, digamos, de esa pendiente que lo habíamos visto anteriormente. Digamos, la propensión marginal a consumir, la sensibilidad de la inversión a la tasa de interés también se siguen manteniendo, ¿sí? Ahora bien, una cuestión interesante es ver, bueno, específicamente, ya sabemos que los componentes autónomos, una vez que varían, provocan desplazamiento, ¿sí? Provocan desplazamiento de la IS hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo el shock que sufran. Si fue un shock positivo, digamos, lo que ocurre es que efectivamente tenemos un desplazamiento hacia la derecha. Si es un shock negativo, tenemos un desplazamiento hacia la izquierda, ¿sí? La explicación está bastante clara, da una tasa de interés, lo que implica es un mayor nivel de renta para poder equilibrar el mercado de bienes, o equivalentemente para que el ahorro sea igual a la inversión, ¿sí? En el caso de, digamos, de la riqueza, como es una variable exógena, obviamente aumentos en el stock de riqueza al iniciar el periodo del individuo implica un desplazamiento en la función IS, porque para un nivel de tasa de interés que al inicio era un equilibrio con una renta I sub 0, el shock positivo en la riqueza incrementa el consumo, ¿sí? Incrementa el consumo de los individuos, por lo tanto, dado o para todos los niveles de tasa de interés, ahora el nivel de renta que se requiere para equilibrar el mercado de bienes es mayor, porque efectivamente el mayor consumo implica una mayor demanda agregada planeada, y para que se iguale, o sea, para que se mantenga ese equilibrio, se requiere un mayor nivel de renta, un mayor nivel de producción en la economía. Ahora bien, ¿cómo podríamos ver entonces la relación de los precios y los movimientos de la curva IS, o cómo podríamos ver el impacto que tienen las variaciones de los precios en digamos, en el equilibrio del mercado de bienes? Bueno, sabemos que hay una relación negativa, entre, digamos, el stock de riqueza y los precios. Por lo tanto, si nosotros pensamos en aumentos de precios, lo que estamos observando es que disminuye la riqueza real, porque caen los saldos reales, las tenencias de saldos reales de los individuos, cae el valor real, el valor real de los bonos, y cae, bueno, ellos dos implican una disminución en la riqueza de los individuos.
una menor riqueza de los individuos me implica un menor consumo, ¿sí? Un menor consumo, es como un shock negativo en este caso, pero está originado por una variación de los precios. Un menor consumo me implica una menor demanda agregada planeada, y una menor demanda agregada planeada, para equilibrar, digamos, que el ahorro sea igual a la inversión, requiere un menor nivel de renta, ¿sí? Por tanto, si lo pudiéramos graficar aquí abajo, muy chiquitito, lo que veríamos es una IES aquí, y ante una variación de los precios exógena, en todos estos momentos consideramos a los precios como fijos. Ante una variación de los precios hay un desplazamiento hacia la izquierda de la IESI, y eso ocurre porque, dado una tasa de interés, fíjense que en este mecanismo de explicación aquí no hemos variado la tasa de interés, dado un nivel de tasa de interés, ahora se requiere un nivel de renta mucho menor para equilibrar el mercado de bienes y servicios, ¿sí? De esa manera hemos explicado básicamente cómo se construye, qué significa la IS, qué significa cada punto de la IS, que es un equilibrio en el mercado de bienes, es decir, en el cual el ahorro es igual a la inversión. Hemos explicado que cambia la pendiente, ¿sí?, de la IS, cuando digamos, más horizontal y cuando es más vertical. Hemos explicado cuáles son los desplazamientos que provocan ese desplazamiento, y hemos explicado cuáles son los instrumentos de política fiscal que puede tener el gobierno para influir en el mercado de bienes y por lo tanto en la demanda agregada, y cuál es la diferencia entre cada uno de esos instrumentos. Lo que no hemos explicado es, bueno, cómo, por ejemplo, podríamos modelar un cambio en las expectativas de los agentes, ¿sí? Por ejemplo, un shock de confianza que permita aumentar el nivel de inversión. Bueno, en ese caso podemos modelar como un aumento exógeno en la inversión autónoma. El aumento en la inversión autónoma provoca un aumento nuevamente en la inversión, ¿sí?, en la inversión planeada, en la inversión bruta planeada, lo cual implica un aumento en la demanda agregada, lo cual implica un mayor nivel de renta para mantener en equilibrio el mercado de bienes, y eso se verifica se ve, digamos, en un gráfico muy similar a esto, como un desplazamiento hacia la derecha de la curva IS. Y lo mismo podríamos pensar en el consumo, algún shock que afecte a las expectativas que tengan que ver con el consumo, o, digamos, la confianza de los consumidores. Lo que veríamos es un shock negativo, una caída podríamos modelarlo como una caída en el componente autónomo, y eso me va a derivar en una caída del consumo y una caída de la demanda agregada y una caída del nivel de renta. Sí. Y dado una tasa de interés, o para todos los niveles de tasa de interés, ahora el nivel de renta que equilibra el mercado de bienes y servicios es menor, digamos, es menor que el nivel anterior, el nivel inicial, ¿sí? Por último, déjenme borrar un poco todo esto. Por último, hay una cuestión a saber, que es qué significan aquellos puntos que no están en la curva IS, ¿sí?, qué significan aquellos puntos que están por fuera de la curva IS, que están a la derecha de la curva IS, o que están a la izquierda de la curva IS. ¿Sí? De aquellos puntos, cuando digo curva IS, que estoy significando aquellos puntos que tienen que ver específicamente aquellas combinaciones de tasa de interés y nivel de producción que equilibran el mercado de bienes y servicios. En este sentido, por ejemplo, mi pregunta atañe a qué significa un punto como este, ¿sí? Un punto como, podríamos ponerlo, un punto como A.
fíjense que si nosotros proyectamos para tratar de determinar cuál es el nivel de tasa de interés y cuál es el nivel de producción. Fíjense que lo que estamos observando aquí es un nivel de tasa de interés, o sea, una combinación en la economía, ¿sí? La economía está produciendo bienes y servicios en I sub 0, con una tasa de interés R sub 0, lo cual, ¿cómo podríamos compararlo? Bueno, para ese nivel de tasa de interés, lo que estamos observando específicamente es que el nivel de renta que equilibra el mercado es efectivamente, RE, lo podríamos llamar. RE es el nivel de renta que equilibra el mercado. Por lo tanto, es una combinación, podríamos llamarlo, es una combinación de o bien tasa de interés mayor al equilibrio o niveles de renta superiores al equilibrio, porque si nosotros lo pensamos para este nivel de renta, ¿cuál sería la tasa de interés que equilibra el mercado? Y bueno, sería una tasa, un nivel más bien similar a este, ¿sí? Un nivel similar a, no sé, RE', que equilibra el mercado de bienes y servicios, por lo cual lo que estamos viendo es que, o bien cuando consideramos la tasa de interés, estamos viendo que este punto tiene un mayor nivel de producción de aquel en el cual se demanda, ¿sí? Porque fíjense que para este nivel de tasa de interés, la demanda agregada planeada es I, I de E, ¿sí? Que es la que mantiene en equilibrio el mercado de bienes y servicios, y por lo tanto el nivel de producción es este que está aquí, por lo cual se nos da este caso que está acá, es decir, que el nivel de producción es mayor a la demanda agregada, lo cual implica que hay un exceso de oferta de bienes, ¿sí? Visto de otra manera, hay el ahorro, ¿sí? El ahorro, en este caso, es mayor a la inversión, ¿sí? Mayor a la inversión. La tasa de interés está como muy alta para digamos, alcanzar ese punto, o para equilibrar ese mercado lo que deberíamos hacer es bajar la tasa de interés, y eso lo vemos cuando lo miramos acá considerando el nivel de renta, ¿sí? Fíjense que precisamente esto, la economía está produciendo en A, pero para ese nivel de tasa de interés se demanda efectivamente este nivel de renta, eso es la demanda agregada planeada. Por lo tanto, toda esta diferencia es un exceso de demanda de bienes y servicios, ¿sí? Lo cual implica un exceso de demanda de bienes y servicios, que el ahorro es mayor a la inversión, porque si lo miramos también desde aquí, desde el punto de vista de la renta, para este nivel de renta, la tasa de interés que equilibra el mercado es una más baja, y esa tasa de interés más baja lo que me permite a mí, en cierta manera, es poder aumentar la inversión, ¿sí? Poder aumentar efectivamente la inversión. O bien, cuando lo estoy mirando con un nivel de tasa de interés fija, este mayor nivel de renta me implica un mayor ahorro, y ese ahorro es superior a aquel ahorro que hace al equilibrio o a la inversión, ¿sí? Por lo tanto, todos los puntos que se encuentren a la derecha, que se encuentren aquí a la derecha, todos aquellos puntos que se encuentren aquí a la derecha de la curva IS, son considerados excesos de oferta de bienes, y todos los puntos que se encuentran a la izquierda de la curva IS son considerados exceso de demanda de bienes, o bien puntos en donde la inversión
y la inversión es mayor al ahorro. Les dejo de tarea para que sepan, a ver si pueden razonar por qué la inversión es mayor al ahorro en estos puntos, ¿sí? A aclarar cada punto de la curva de bienes y servicios para poder entender esto, implica el equilibrio en el mercado de bienes, es decir, que la demanda agregada planeada es exactamente igual al nivel de producción de nuevos bienes y servicios, y que es equivalente a pensar que el ahorro es igual a la inversión en este sentido. Por lo tanto, para un nivel de tasa de interés, si tengo un punto que está fuera de la curva IS, lo que me está diciendo es que el nivel de producción de la economía, digamos, es mayor a aquel que se está demandando, al cual los agentes planean demandar a ese nivel de tasa de interés, por lo cual tenemos un exceso de oferta de bienes y servicios. Lo que tendríamos que hacer es reducir, ¿sí? Reducir el nivel de renta para tratar de reducir un poco el ahorro y de esa manera equilibrar. Caso contrario, son para todos aquellos puntos que están hacia la izquierda de la curva IBEX. Así que, bueno, chicos, eso es todo de lo que habría que tener en cuenta para entender o analizar el mercado de